Orígenes en la lejanía nos une a través de las frecuencias y las nuevas tecnologías al vivir de la gente de nuestra tierra que son parte de la historia de la emigración canaria. Gracias al trabajo en conjunto de la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias y de la 10 Capital Radio, unimos fronteras en Orígenes en la lejanía. En este Orígenes en la lejanía me voy a ir hasta Alemania y ha sido por casualidad que di con ella, pero me encanta porque tiene una vida bastante polifacética. Vamos a ver, Aniaga Afonso Marichal, filóloga hispánica, pero es que en Alemania está dando español, arte y natación. Yo todas esas cosas juntas, rebumburujas ahí, no las consigo. Aniaga Afonso Marichal, un placer conocerte y que vengas a contarnos tu experiencia aquí en Orígenes en la lejanía. Igualmente encantada y gracias por haberme invitado. Un placer. Mira, vamos a ver, ¿en qué parte de Alemania estás? Estoy en Hannover, en el Ajá. norte, en Baja Sajonia. ¿Hace frío? Siempre. Sí, siempre. Incluso ahora estábamos comentando con los compañeros que estamos ya casi a mitad de mayo y hay mínimas de 5 grados, que no es normal para esta época del año, pero es como que venga por favor un poco de calor ya. Está bien. Bueno, tú te graduaste de filología hispánica, ¿no? Cuéntame un poquito. Sí, soy licenciada porque ya yo voy teniendo una edad, entonces yo no soy de grados, yo soy de Ella se ve joven, licenciatura. pero tiene su edad. Sí, exacto. Gracias por el piropo. Sí, bueno, yo estudié en la Universidad de La Laguna Ujú. y sí, me licencié en Filología Hispánica hace tal y tantos años. Y bueno, mi idea principal era dar clase allí, sacarme las oposiciones a secundaria, dar clase allí. Pero bueno, entre que terminé la carrera, me ofrecieron un trabajo a jornada, media jornada, en una revista, porque yo era miembro, que bueno, que sé que también das clase de folclore, yo era miembro del grupo folclórico de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, Con don Manuel. con Manuel Lorenzo Con don Pereira. Manuel Pereira. Sí, exacto. Y bueno, con su mujer, con Mari, fue ella la que inició un proyecto de una revista para una cooperativa de agricultores y ganaderos Ujú. y necesitaba pues una filóloga, ¿no? Alguien que pues revisara los artículos, también pudiera escribir. Y entonces me ofrecieron participar en ese proyecto y ahí me enganché. Qué bien. Y ahí estuve trabajando un montón de años. Mm, Fíjate. Y esta sí. oportunidad de trabajar fuera, o sea, de irte, ¿qué te abrió las puertas a irte? Pues ese mismo proyecto, no sé si me las abrió y me las cerró al mismo tiempo, porque bueno, yo estaba muy contenta con ese trabajo, lo Ujú. desarrollé durante casi 10 años para la ya casi extinta Sociedad Cooperativa del Campo La Candelaria, que desgraciadamente pues ya está, por lo que leí hace relativamente poco en el periódico, después de más de 100 años de trayectoria, pues Claro. están cerrando las puertas. Y claro, vino Ya. la crisis muy dura. Y bueno, a pesar de que don Pedro Molina, en paz descanse esté, que era presidente de la cooperativa, intentó, él y su equipo, ¿no? No solo él, intentaron mantener todo lo que pudieron los puestos de trabajo y la cooperativa funcionando, pero llegó un momento en que ya no Que se ya no pudo se pudo. mantener. No, sí, fue muy complicado, sí. Sí, y entonces, bueno, pues de repente de la noche a la mañana me quedé sin trabajo y no se encontraba trabajo en esa época en Canarias, no se encontraba en ningún lugar. Entonces, bueno, empezó a pasar el tiempo, a consumir paro, yo a estar cada vez más nerviosa porque tenía una Ya. hipoteca que pagar. Y en ese momento me empezó el run run con quizás tengo que coger la maleta, ¿no? Como la cogió ya mi bisabuelo en su momento, como tantos canarios la han cogido, Sí, ¿no? sí. Y en este caso, en mi caso no fue para América, sino fue porque es otro tipo de migración ya también, ¿no? En el siglo Sí, XX, había otras XXI. comunicaciones y otros estilos de vida también. Exacto. Claro. Entonces, aunque llegué a mandar currículums también a Ecuador, bueno, yo mandé currículums a todo el mundo,
a Exacto. Rusia, a Ecuador, a China, a donde fuera, ¿no? Y un amigo de aquel entonces, que tenía una novia eslovaca, me comentó que ellos se mudaban a Eslovaquia y que, porque yo no lo intentaba también. Bueno, Entonces yo lo primero que pensé fue, Eslovaquia, me voy a morir de frío o me va a comer un oso. Y nada, bueno, al final para no alargar mucho la historia, el tiempo se siguió pasando, yo no tenía trabajo y al final cerré los ojos y con dos maletitas me despidió mi madre en el aeropuerto, sin yo saber si iba a volver, cuándo iba a volver, qué iba a hacer allí. Y me fui, como quien dice, con una mano delante y otra total. detrás Mm, a buscarme la vida, como tantos canarios, desgraciadamente, ¿no? sí, Sí. eso sí. Y Eslovaquia fue una experiencia, para hacer la primera experiencia fue buena. Fue una experiencia dura, muy dura, Claro, porque es el porque principio. sí, no solo Es- porque es el principio, sino porque es un país muy bonito, pero es un país muy duro también. Claro, Es centro Europa, geográficamente es el centro de Europa, culturalmente pertenece al este, ¿no? A los países exsoviéticos. Y bueno, las temperaturas son muy duras y la gente es muy dura y el idioma es muy duro. Entonces, bueno. Yo, como todo emigrante, imagino que en mi cabeza pensaba, esto va a ser por poco tiempo, yo voy a volver a casa y de hecho ni alquilé mi casa en Tenerife al principio porque decía, no, yo ya vuelvo, es solo unos meses y la cosa mejora, yo ya vuelvo. Y al claro, final pues estuve 7 años y medio en Eslovaquia. en Eslovaquia. ¿Y ahí sí Sí. diste clases de español también? Sí, ahí empecé, conseguí un trabajo en una academia y empecé dando clases de español para extranjeros. Ya yo había dado en Tenerife, en el Puerto de la Cruz, también en una academia allí. Y lo que pasa es que las condiciones no eran muy buenas. Mm, Y después de unos meses, cuando ya vi que la situación en Canarias tampoco mejoraba como para volver, tuve que tomar la decisión de me tengo que quedar aquí y tengo que mejorar de claro. alguna manera. Entonces, bueno, mandé currículums a compañías internacionales, que hay muchas, y al final pues me ofrecieron trabajar para Amazon o para IBM, Mm. pero yo elegí a IBM porque me resultaba más, con más caché, ¿no? Al final también más de los 80 ¿Es me llamó más verdad? la atención, sí, sí. Y allí estuve 2 años en Ah, IBM, mira. trabajando en Business Controls, haciendo como una especie de auditoría interna. Y después de ahí me fui a otra multinacional, pero esta de biofarmacéutica, una de las más grandes del mundo, IQVIA. Y ahí estuve pues 3 años y medio, también haciendo primero auditoría interna y después, bueno, pues un poco como los training para iniciar Claro. los ensayos clínicos. Mm, Y después volví a dar clase, ahí sí, de profesora de lengua y literatura en un instituto en Bratislava. qué bien. ¿Y cómo es llegar a Hannover? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste a Hannover? La vida, ¿no? Yo estoy encantada cada Sí, vez que hablo con todo el mundo que está viviendo fuera, porque da la casualidad que tengo ya hasta amistad hice con una profe de español que está en Inglaterra, ya somos amigas. Entonces yo estoy claro. encantadísima con todas esas vidas, así que tú dime, ¿qué? ¿Cómo paras en Hannover? Sí. Bueno, pues llegó el COVID. Sí. Y fue muy duro en Eslovaquia, fue realmente muy duro porque es un país que, bueno, tampoco está tan desarrollado, entonces Claro, la infraestructura sanitaria era bastante deficitaria ya antes del COVID. Y cuando llegó el COVID, pues bueno, fue, sí, fue muy duro, tuvimos muchos encierros, en todas partes del mundo hubo, pero en Eslovaquia fue especialmente duro. También se prohibió viajar de región a la región, tuvimos test masivos de población que eran obligatorios, sin ese test del gobierno no podía salir a la calle. Bueno, yo pasé mucho miedo porque además mi novio de ese momento, que era eslovaco, vivía en otra región. No claro. nos pudimos ver durante muchísimo tiempo
y yo estaba sola allí con el miedo de si me pasa algo, ¿Quién está conmigo? nadie va a Claro, poder venir nadie. porque mi familia está muy lejos y si le pasa algo a mi familia, yo no voy a poder ir ¿Cómo tampoco. puede? Claro. Entonces, bueno, después del COVID, o sea, cuando el COVID ya empezó un poco a remitir, yo decidí que no quería continuar allí. Era el momento. Sí. Y bueno, pues lo hablamos para volver a Tenerife, también con mi novio. Y en ese impasse de una cosa y otra, una amiga de Tenerife que vive en Hamburgo me dijo que un amigo de ella, que era subdirector aquí en un colegio, estaba buscando profesores de español. Ah, mira. Me dijo, ay, ¿por qué no envías el currículum? Porque tú sabes que la situación en Canarias no ha mejorado y tú sabes lo difícil que es si te tienes que volver a ir otra vez, porque emigrar cuesta mucho dinero. Sí, es verdad. Y entonces, bueno, porque ella un poco se callara, le dije, bueno, sí, yo voy a mandar el currículum y ya está. Y lo Y, mandaste. y lo mandé y me llamaron Mira, nunca y... mejor hecho, ¿eh? Tocar la sí, puerta y entrar. sí, y me ofrecieron el trabajo y entonces al final pensé irme para Canarias sin nada o irme para Hannover con un trabajo y encima por primera vez aunando las cosas que más me gustan a mí en la vida, que es la lengua, las lenguas en general, pero la lengua española, la lengua castellana y la natación, porque fui nadadora también durante muchos años, soy entrenadora de natación hace muchos años. Entonces, por primera vez puedo enseñar la parte, digamos, técnica lingüística y también la parte activa Deportiva. deportiva. Porque nadaste aquí en Tenerife, cuéntame. Sí, sí, nadé muchos años. Sí, Ah, sí. qué Hice bueno. natación sincronizada también. Ah, mira, ves, ves, Sí, ves, ves. Las cosas, yo siempre digo que las cosas se van, ¿cómo digo yo? Cuadriculando y organizando. sí, sí, Las sí, cosas más se o van menos. organizando. En estos momentos estás en el KIPS. ¿Qué es el KIPS? Sí. KIPS es una escuela bilingüe aquí en Hannover. Forma parte de una estructura muy grande que se llama OKS. Ujú. Y este es el único colegio internacional que tiene OKS, es el KEMA Bilingual International School, eso es lo que se entiende por KIPS. ¿Por KIPS? Y bueno, yo le digo el colegio, pero bueno, en realidad, porque claro, Schule en alemán es colegio, pero es más que un Schule, ¿no? Entre colegio y Porque universidad. Por ahí, sí, por ahí. no, bueno, tiene todos los niveles de Ah, vale, ok. enseñanza, pues desde Krippe, que es Ok. para los bebés, ¿Los bebés? hasta Kita, Ujú. el kindergarten, después primaria, secundaria y bachillerato. Vale, Entonces yo doy clase en secundaria y bachillerato. qué bien. Pero bueno, y mezclas la parte del español con el arte y esa afición al arte, ¿qué pasó? Es que yo soy muy artística. Me encanta. No, pues creo que esa parte artística se la tengo que agradecer a mi abuelita, a mi abuela materna, Rafaela, porque era una mujer como muchísimas, como todas las mujeres, ¿no? Que le mete mano a todo, de todo quería aprender. Y bueno, lo mismo me hacía un disfraz para carnavales precioso, que cogía el taladro y colgaba un cuadro. Ay, yo creo que Eh, eso eran todas las abuelas. Sí, 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 es que claro, era supervivencia, ¿no? Era impresionante. Sí, sí, y bueno, me enseñó a sumar, con ella también se ponía cuando yo estaba aprendiendo eso con las matemáticas, me enseñó a multiplicar, a restar, a sumar, Fíjate. y bueno, era una mujer un poco, yo siempre digo, un poco Leonardo da Vinci, porque era una mujer que tenía también mucha clase, mucha elegancia al Fíjate. vestir, ella nunca pudo estudiar, pero era una persona muy culta, ¿no? En muchos aspectos. Que eso es parte. Y Mira, hoy dije yo, hoy hablando hoy hablando con una persona, dije, tenemos muchísima gente muy preparada, pero muy poco culta. Nos sí, hemos olvidado y en cambio gente de mi edad, que yo soy mayor que tú, de mi edad, que a lo mejor no lograron, por cuestiones de la vida,
llegar a prepararse como querían, sino cogieron otras alternativas o después lo hicieron, después de adultos, pero con una cultura mayor. Sí, Entonces, ahora tenemos gente que se está preparando, pero no tienen una cultura general, que era lo que teníamos, los de mi edad lo teníamos al día, sin el Google, ¿eh? Al sí, día. Era una sí, cosa sí, sí. impresionante. Sí, Impresionante. estoy de acuerdo con eso. O Mm. sea, el vocabulario, simplemente el vocabulario tan rico que tenía mi abuela, de una mujer bueno, prácticamente sabía escribir su nombre y poquito más, ¿no? Exacto. Pero ya no, la manera de comportarse, el saber estar, Mm. pues la capacidad lingüística, ¿no? También la riqueza de dialecto canario, que desgraciadamente también se está Sí, se ha perdiendo perdido, aquí, tienes ¿no? toda la razón, sí. Sí, yo muchas veces digo cosas, expresiones, incluso palabras, ¿no? Y la gente me dice, no, eso, ¿desde cuándo no lo escuchaba? Oye, ¿eso qué es? Porque ni siquiera han llegado a A conocerlo, ¿no? conocerla. Mm. Y todo eso fue mi abuela. Fue mi Claro. abuela que se lo pasó a mi madre y mi madre que nos lo pasó a nosotros, ¿no? Mm. Así que bueno, yo creo que la parte artística me viene un poco Te por ahí. vino por ahí. Pues Sí. entonces tenemos a una canaria que nace en Santa Cruz de Tenerife. En Santa Cruz de Tenerife soy Chicharrera. chicharrera a Chicha. muerte. A muerte. Una Sí. canaria chicharrera de Santa Cruz de Tenerife, profesora de español, de arte y de natación en un KIPS que hay en Hannover, en el más grande que hay en Hannover, en Alemania. ¿Qué más se puede pedir? Yo creo que más nada. Un poquito de sol, un poquito de Ah, gofio. pero te lo pasamos nosotros de aquí para... Aunque no te creas tú que aquí hemos estado últimamente con unos días más raros que no, bueno. Sí. Pero sí es verdad que bueno, que me llama mucho la atención las jóvenes que hoy en día están tomando esa iniciativa de emigrar. Bueno, ya la tomaste hace unos 10 años más o menos, 10 12 años más o Sí, menos. más, 12 sí. Sí, Mm. unos 12 años más o menos, tomas esa iniciativa de emigrar porque ocurre lo que ocurre en Canarias y en tu situación no tenías cómo salir adelante y dijiste, cierro los ojos, me voy con una mano delante y otra atrás, mis dos maletas, que yo esto, yo me pongo el mundo por montera, vamos, como se dice. Sí. Y lo hiciste, lo hiciste. Luego, claro, nosotros siempre hablamos, conocemos, el canario conoce la emigración por toda su parte histórica, pero muchas veces referenciamos solo lo canario como si fuera hacia América y tenemos mucha gente que emigró a Europa, que emigró a Alemania, que emigró a Sí. muchísimos sitios y no lo valoramos. Y luego gente que por cuestiones de la vida llegaron a Península y ahí se Sí. establecieron. Y bueno, sí, como tienen Canarias más cerquita, parece que no hubiesen emigrado. No, sí, también. Sí. 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 También, Sí. porque no tienen la oportunidad de haber vivido lo que ha vivido las personas de aquí. Y la verdad que, mira, y la gente cuando tú dices que eres de así, de Tenerife, venga, y todo el mundo no te dicen los alumnos, yo quiero ir a Canarias a ver Canarias. Sí, bueno, la mayoría ya han estado, la Claro. mayoría ya han estado, porque los alemanes, en Eslovaquia sí era más exótico, pero aquí prácticamente cada alemán ha estado No, cada ya, alemán sobre tiene todo casa en aquí, Tenerife. Sí, exacto, eso te iba a decir, y casi algunos hasta todo. casa tienen. Sí, 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 sí. No, pero no, nos llevamos muchas sorpresas a veces con toda la gente que uno va encontrando. ¿Te ha tocado estar trabajando y decir, ay, mi madre también es canaria o mi padre es canario, algún alumno? No, la verdad es que no, Menos mal. pero sí, aquí en Hannover sí me he encontrado a algunos canarios que Ah, fíjate, trabajan aquí, en otras cosas. fíjate. De ir a clase de baile, por ejemplo, y el profesor decirme, ah, eres canaria, pues mi amigo es de Gran Canaria, Ah, mira qué y bien. ponernos en contacto, ¿no? Cosas así. En Eslovaquia no, la verdad que no encontré, aparte de este amigo por el que me fui para allá, Ujú. no me encontré así a ningún No, canario. Oía que había, pero es pero lo que tú no dices, los es un país conocía. más difícil. Está en una situación geográfica un poco más complicada, a lo mejor. Si ya más adelante tomas la decisión de emigrar, pues a lo mejor no te vas tan centro Europa, sino buscas las alternativas de lo que has tenido a lo mejor más contacto. Si hubieras tenido a Sí, lo mejor la oportunidad de irte a Alemania antes que a Eslovaquia, lo hubieras hecho porque dices, bueno, Alemania, ya conozco al alemán, hemos convivido muchísimos años entre ir y venir porque hubo mucha gente de aquí que en esa época
emigró para allá y muchos de ellos suelen venir por aquí, ¿no? Son cosas Sí. diferentes. Sí, Pero sí es bueno, y está verdad. cansada uno de ver también los carteles por ese norte, por ese sur, ¿no? Pues eso Superkaufen. no ha cambiado. Mira, el otro día yo de paseo y me hablaban inglés y yo lo miraba y decía, pero yo tengo cara de inglés. Tú me ves a mí con cara de saber idiomas, que yo no salgo del español. Aniaga, un placer. Mira, y ese nombre, Aniaga, cuéntame. Pues es un nombre guanche porque mi madre y su hermana en su momento decidieron a todos sus hijos, todos mis primos y, no, y mi hermano y yo tenemos nombres guanches y los llevamos a mucha honra. Muy bien. Sí, incluso la gente me dice, ay, aquí, ay, es que Aniaga es un poco difícil, nunca lo he oído, ¿te puedo llamar Ani? Y yo, no. No, no. No, yo respeto mi nombre y bueno, quiero que me llamen como me llamo, ¿no? Como me llamo y ya está. Aniaga Sí. Afonso Marichal, un placer de verdad que nos hayas contado tu historia. Orígenes en la Lejanía está para eso, para que la gente vea todo lo que están haciendo canarios y descendientes fuera de aquí y que, bueno, y que han logrado pues ese huequito en una sociedad sin mucho rollo, sino llegar y decir, bueno, yo soy profesora de castellano, soy profesora de arte y soy profesora de natación. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, ya siendo chicharrera y no saber natación, no. No, y el año pasado no, hace 2 años di un taller de folclore canario en el colegio. Bien. Uy, ya, También. ya somos más amigas, fíjate. Me encanta. Un placer de verdad que nos hayas contado tu historia. Y si vienes por Tenerife, tú me avisas que nos vemos. Sin duda, y me quiero echar una isa como mínimo. Como mínimo, nos la echamos. Nos ponemos un traje y Sí, para cualquier sitio vamos. exacto. Un Muchas abrazo gracias a grande. ustedes. Encantada. Cuídate mucho. Un beso desde Tenerife. Adiós.